enseñar muchas cosas y que van a retar fuertemente a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre, porque aquí estamos una vez más. Es un privilegio ser parte de esta familia que tú has formado en Comunidad de Fe. Te pedimos, Señor, que toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, porque tenemos la intención de vivir para tu gloria, de impactar a esta ciudad, Señor, y sabemos que vamos a enfrentar no nada más los obstáculos que ya hemos estudiado en semanas pasadas, sino en algunas ocasiones obstáculos bastante más fuertes, y queremos estar preparados si es que esto sucede, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, nos dé poder, nos dé fortaleza y nos ayude a ir hacia adelante, Señor, sin importar lo que tengamos que enfrentar. Así es de que nos ponemos en tus manos. Te entregamos nuestro corazón en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, como les decía, la historia que vamos a analizar el día de hoy va desde Hechos 6, por ahí del versículo 8, hasta el final del capítulo 7. Es la historia de la primera persona que murió en defensa del Evangelio de Cristo, o sea, defendiendo sus creencias. Este hombre fue martirizado, es Esteban. Pero miren, antes de entrar en materia de estudio del libro, quiero que platiquemos de algunas cosas, porque honestamente yo creo que para la mayor parte de nosotros es un poquito difícil identificarnos con las cosas que vamos a platicar aquí. Y les voy a decir por qué. Miren, si ustedes leen o estudian algún devocional que hable de estos capítulos de los que estamos hablando, se van a encontrar con preguntas como esta, ¿no? Normalmente en los devocionales te preguntan: ¿cómo responderías tú ante la posibilidad de morir por Cristo? ¿No? Si somos honestos nosotros, nos costaría mucho trabajo contestar esa pregunta de forma objetiva, porque a menos que seamos como Dani, que dio su testimonio hace un par de semanas, que es llamada a un lugar en donde es altamente peligroso creer en Cristo, la mayor parte de nosotros no podemos relacionarnos realmente con lo que eso significa. O sea, lo que tú digas, lo que contestes, no tienes idea de si eso es exactamente lo que vas a hacer cuando lo enfrentes, ¿no? Como le pasó a Pedro, ¿no? Que él le dijo a Cristo: yo iría contigo hasta la muerte, y le dijo: no, me vas a negar 3 veces, ¿no? Y es exactamente lo que hizo. Entonces, aunque millones de personas viven en peligro de perder la vida por sus creencias, la verdad muy poquitos de nosotros podemos imaginarnos que vaya a entrar ahorita una persona y empiece a dispararnos, por ejemplo, por nuestra creencia. Aunque no sé si escucharon las noticias de esta semana, ¿verdad? Un hombre en Oregon entró a una universidad y empezó a matar gente, y si han leído los recuentos de los testigos que estaban en el salón de clases, les dijo a todos que se pusieran pecho tierra, y luego les decía: si eres cristiano, párate. Y si eran cristianos, les disparaban en la cabeza. 10 personas murieron. O sea, ¿cómo responderías ante la posibilidad de morir por Cristo? Pero la verdad es que a nosotros esa pregunta no nos pega tan de cerca, porque nunca hemos enfrentado una cosa así, ¿no? Entonces, a lo mejor una pregunta más relevante para una persona que nunca ha estado de cerca a una situación como esa sería preguntar: ¿tú estarías dispuesto a vivir por Cristo? Deja tú morir teóricamente, vivir todos los días para Cristo. Y fíjense, me doy cuenta cuando platico con la gente que aún esa pregunta a mucha gente es algo subjetivo, porque no entienden a ciencia cierta lo que significa vivir para Cristo. Entonces habría que más bien dar un paso atrás y preguntar algo un poco más básico, ¿no? Preguntarnos: ¿por qué o por quién estamos viviendo la vida hoy? De la manera en que les planteé yo esa pregunta en su programa fue de una manera que nos va a ayudar a relacionarnos con la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjense cómo les puse la pregunta. Dice: ¿cuál es la historia que intentas escribir en tu vida que impulsa todo lo que haces? ¿Verdad? ¿Cuál es la historia que intentas escribir en tu vida que impulsa todo lo que haces? O sea, ¿cuál es esa narrativa o esa visión de éxito o eso que estás tratando de vivir para que los demás vean, que te hace pensar que estás teniendo éxito? Miren, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, no importa si eres muy joven o si eres muy viejo, si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, pobre, blanco, negro, amarillo, rojo, azul, o sea, lo que seas, todos nosotros estamos tratando de vivir una historia que consideramos que es el éxito en la vida de una persona. Estamos persiguiendo y tratando de convertir nuestra vida en esa narrativa
porque pensamos que si transmitimos eso, o sea, si vivimos esa historia, estamos verdaderamente teniendo éxito. Esa visión que tú tienes, la que sea, o sea, no sé qué estés tratando de vivir en este momento de tu vida, pero la visión que tengas, eso, fíjate, le da forma a tu vida y determina quién eres, es decir, te da una identidad como persona. Y miren, yo creo que algunos ejemplos de la cultura en la que vivimos nos pueden ayudar. ¿Ustedes se acuerdan de un hombre que se llamó Oscar Pistorius, que se llama Oscar Pistorius? Por ahí tenemos una foto de Oscar. Miren, Oscar Pistorius es un corredor de Sudáfrica que cuando nació a los 11 meses de edad le cortaron los 2 pies por una infección que tuvo. Y entonces él diseñó la historia de su vida como una persona que iba a convertirse en un atleta olímpico, en un campeón, ¿verdad?, prevaleciendo ante todos los obstáculos, incluyendo el hecho de que no tuviera pies. Y si vieron las Olimpiadas anteriores, este hombre fue a las Olimpiadas, corrió en la primera eliminatoria de su carrera de velocidad y la ganó, cumpliendo de alguna manera la historia que él estaba tratando de crear con su vida. Ahora, no sé si saben ustedes que unos años después, en un incidente que no vamos a saber nunca exactamente qué pasó, Oscar Pistorius mató a su novia, le disparó a través de una puerta, él dice que pensando que era un intruso, y entonces lo acusaron de asesinato. Pero ¿saben qué es lo que me parece muy interesante? El titular del periódico, ¿verdad?, en Sudáfrica decía esta frase, decía: Oscar Pistorius, la historia completa de su vida puesta en juicio. ¿Se fijan? O sea, la historia que él había estado tratando de crear, de ese hombre que se iba a sobreponer a todo, dice, ahora está puesta en juicio. Y fíjense lo que decía el artículo, está muy interesante, dice: para el campeón corredor sin pies, esa es la historia que él había creado, para el campeón corredor sin pies, que se entrenó para vencer todos los obstáculos, nada es más importante ahora que vencer el cargo por asesinato. Si es encontrado culpable, toda su historia será reescrita. O sea, toda la historia que él había estado montando y creando para que todo el mundo viera al campeón sin pies, de pronto, si es encontrado culpable, entonces todo eso lo agarras, lo tiras a la basura y ahora se convierte en el asesino que mató a una mujer en su departamento. Que por cierto lo encontraron culpable, no sé si sabía, pero al bote fue a dar. Pero bueno, tu historia es la visión de quién eres o quién quieres ser, que termina dirigiendo todo en tu vida. Pero esto no nada más pasa con individuos, también pasa con organizaciones. Dice, toda la gente que trabaja en marketing sabe esto muy claramente. Se crean slogans para las empresas porque eso empieza a dirigir a la empresa, pero no nada más a la empresa. Atrae al tipo de gente que la empresa quiere venderle sus productos. Por ejemplo, ¿conocen la marca de relojes Tag Heuer? Pónganles una foto por ahí. Esos relojes son relojes carísimos, ¿no? Son relojes muy caros que normalmente la gente que está en los puestos ejecutivos, un reloj suizo, ¿no?, se los compran. ¿Saben cuál es el slogan de esa compañía? Es: el éxito es un juego mental. Ese es su slogan. ¿Qué están tratando de decir? El éxito no significa tener éxito, significa convencer a los otros en su cabeza que tienes éxito. Entonces, no importa si tienes éxito o no, cómprate un reloj de $10,000 y todo el mundo piensa que tienes éxito, ¿no? Entonces, fíjense, convencen a una persona de comprar un reloj en $10,000 cuando uno de $200 haría el mismo trabajo. Pero eso convence a los demás de que estoy teniendo éxito. O las motocicletas Harley Davidson, todos identifican esas motos, por ahí tenemos una foto de una, ¿no? Cuando piensas en una moto Harley Davidson, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué imagen tienes? Normalmente te imaginas a un fortachón, a lo mejor con una chamarra de piel, con un tatuaje, pelo, ¿no? Rebelde sin causa, ¿no? Bueno, ¿saben cuál es el eslogan de esa compañía? Es una fábrica americana de motocicletas. Dice: americano por nacimiento, rebelde por decisión. O sea, ¿qué atrae? ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, la historia que tú escribes acerca de tu persona, acerca de tu empresa, empieza de alguna manera a darle forma a quién eres, te da tu identidad. Y eso no nada más pasa con individuos y organizaciones, pasa con países. Piensen, por ejemplo, en México. Fíjense, en México yo creo que hay una división entre dos grupos de personas que no están claramente encontrados, pero México es un país que ha estado siempre considerado como un país lleno de corrupción. Y entonces hay un grupo de personas que se rehúsan a ser identificados como corruptos y están totalmente en contra de la corrupción. Pero hay un grupo de personas
que saben que viven en la corrupción y entonces viven de la corrupción. ¿Por qué creen que entran políticos o gente en nuestro país a la política? ¿Algunos de ustedes piensan, no, quiere dedicarse a político porque quiere transformar al país? ¿O qué es lo primero que piensas? ¿No? O sea, piensas en corrupción y en dinero, ¿no? O sea, eso es algo que determina el comportamiento de un país. O piensen en un país como Estados Unidos. Dice, parte de la Constitución de Estados Unidos dice que tienen el derecho a la persecución a la felicidad. Y por eso, mucha gente en Estados Unidos persigue la felicidad, cueste lo que cueste. Sin importar qué tiradero hacen en su vida. Persiguen o Rusia. ¿Sabían que parte de la Constitución de Rusia, como sus objetivos, tiene dominio mundial en la Constitución? O sea, ¿se imaginan qué le da forma al pensamiento de los políticos que llegan al poder en Rusia? ¿Por qué creen que se la pasan todo el tiempo invadiendo gente? O sea, tú creas una historia y esa historia empieza a dirigirte, empieza a darte forma y termina por controlarte. ¿Y saben qué aprendemos en la Biblia? En la Biblia, lo que te controla se convierte en tu Señor. O sea, aquello que te controla es lo que tú estás dispuesto a vivir por ello o a morir por ello. Fíjense, esa es otra frase que es muy común en nuestra cultura. La gente que dice, no, yo preferiría morirme que algo. Eso determina señorío. Fíjense, hay otro ejemplo de esto. ¿Ustedes se acuerdan de un señor que se llama Lance Armstrong? Por ahí tenemos una foto de Lance Armstrong. Lance Armstrong es un ciclista, ¿verdad?, que se hizo muy famoso porque le dio cáncer. Tuvo cáncer testicular, de hecho perdió un testículo. Y cuando salió del cáncer, se creía que nunca iba a volver a competir. Ya no iba a competir profesionalmente. Pero él entonces empezó a crear una historia de que él iba a ser la persona que iba a vencer el cáncer y se iba a convertir en un campeón. Y sorprendió a todo el mundo cuando ganó 7 veces el Tour de Francia, que es una competencia que es demandante a morir. Pero después nos enteramos que el señor estaba consumiendo drogas ilegales para levantar su desempeño y ganar esas competencias. Y entonces, de hecho, ahora le quitaron todos sus triunfos. ¿Verdad? Tenía millones de dólares en patrocinios, le quitaron todo el patrocinio y ahora sí que le arrancaron todas las medallas. Quiero que escuchen, fíjense, esta frase la dijo él en una entrevista antes de que nos enteráramos de que estaba haciendo trampa. Dijo, me gusta ganar, pero más que eso, odio perder, porque para mí es igual a morirme. ¿Se dan cuenta? O sea, yo estoy dispuesto a morirme con tal de no perder. Por lo tanto, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar. Ese lenguaje define señorío, es decir, ¿quién es el Señor de tu vida? Entonces, todos tenemos una visión, una historia que de alguna manera ha capturado nuestro corazón. Y si no la obtenemos, no sabemos qué hacer con nosotros. O si la empiezas a obtener y la pierdes, ya no vale la pena vivir la vida. O sea, de repente se te acaba la motivación total. Miren, podríamos seguir dando ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos, pero lo más sano para todos nosotros es dejar de ver a otras personas y empezar a voltearnos a ver a nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la historia de tu vida? Miren, de eso se trata lo que vamos a estudiar hoy en el libro de Hechos. El ejemplo de la vida de Esteban nos va a ayudar a darnos cuenta cómo Esteban lo que transmite con su vida, y no nada más con su vida, sino con su muerte, es la historia del único Señor por el que vale la pena vivir o morir. Es la historia de un Señor que te ama tanto que su amor es mejor que la vida misma. ¿Okay? Entonces dice su programa, el ejemplo de Esteban. Miren, Esteban aparece en la Biblia por primera vez en Hechos 6. Nosotros vamos a empezar a leer a partir del versículo 8, pero la realidad es que Esteban aparece 2 versículos antes. Si recuerdan, la semana pasada vimos que en la iglesia en Jerusalén estaban teniendo un problema interno, ¿se acuerdan? O sea, las viudas de habla aramea eran mejor tratadas que las viudas de habla griega. Y entonces Pedro se levanta y dice, a ver, escojan a 7 hombres de buena reputación. Al primero que escogen es a Esteban. De hecho, se los puse ahí en Hechos 6:5. Dice, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después continúan dando la lista de los otros 6 hombres que escogen para hacer ese trabajo. Después termina ese pasaje y empieza el versículo 8. Y empieza diciendo,
y Esteban, y miren, les puse esa Y entre corchetes, porque la mayor parte de las versiones modernas de la Biblia no tienen esa Y, pero es una Y importantísima. En griego lo que está diciendo es, y por encima de todo Esteban. O sea, hay puntos que conectar, es lo que nos está diciendo ese pasaje. O sea, Esteban, la historia de Esteban no está ahí nada más porque es un mártir que fue el primero y lo mataron y entonces Lucas quería que oyéramos la historia. Al revés, es una historia importantísima porque esto va a desencadenar los eventos que van a lograr que la iglesia se expanda por todo el imperio romano, pero luego vamos a hablar de eso la semana que entra. En fin, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces fíjense la imagen que nos están tratando de transmitir de Esteban. Ya vimos que era un hombre de buena reputación. Ya vimos que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en este pasaje nos dice, lleno de gracia y poder, y hacía grandes prodigios y señales en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Nos están pasando la imagen de una persona que estaba activamente trabajando en la iglesia, era un líder en la iglesia que estaba trabajando en ese momento. O sea, esta no es la historia de una persona que porque lo mataron se hizo famoso. O sea, es una persona que ya estaba trabajando, era un líder impresionante, estaba haciendo cosas maravillosas para la iglesia, ¿ok? De hecho, fíjense, el testimonio de la vida de Esteban, se van a dar cuenta cómo sorprendentemente nos recuerda muchísimo a la vida de Jesucristo. Todo lo que le pasa a Esteban le pasó antes a Jesucristo. Una de esas cosas es el hecho de que él tiene un ministerio tan poderoso y habla de forma tan sabia, ¿verdad?, que la gente que lo quiere criticar se frustra porque no le pueden ganar en un debate teológico. Y entonces lo que van a hacer es empezar a hacer trampas para poder ganarle. Continúa el versículo y dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Están escuchando lo que está pasando? Fíjense, estos son judíos estudiosos, gente que está en la sinagoga, que están levantando falsos testimonios contra Esteban. Cuando uno de los 10 mandamientos dice, no levantarás falsos testimonios, están tratando de ganarle teológicamente rompiendo la ley. ¿Ok? Entonces dice, blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. O sea, como no le pueden ganar, ¿no?, empiezan a traer gente a que diga mentiras y lo agarran y lo arrastran. ¿Suena familiar? ¿No? Lo arrastran y se lo llevan al concilio, ¿no? Y continúa diciendo, presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo. ¿De qué está hablando? Del templo, dice, y de la ley. Porque lo hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esa es una línea muy interesante porque nos recuerda de alguna manera a Moisés cuando habla con Dios y se le ilumina el rostro, o a Jesucristo en el monte de la transfiguración. O sea, hay cosas que lo acercan mucho al testimonio de la vida de Jesucristo. Pero miren, quiero que se den cuenta de qué lo acusaron. Porque esto de lo que lo acusan a él, fíjense, lo están acusando de atacar las 4 columnas más importantes de la fe judía. Le están diciendo, este hombre está blasfemando contra Dios, contra Moisés y atacando el templo y la ley. Esos 4 son, fíjense, para que lo entiendan de acuerdo a lo que estamos estudiando, son las piezas del rompecabezas que arman la historia que está tratando de vivir el pueblo de Israel. O sea, en ese momento Israel, la historia que están ellos tratando de vivir y de transmitirle a toda la gente alrededor es que ellos son el pueblo de Dios, ¿no? Que Dios los escogió, les dio a través de Moisés la ley, ellos son los poseedores de la ley y ellos creen que en el templo, ahí en Jerusalén, vive la presencia de la gloria de Dios. Dice, ese era uno de los problemas con la religión judía. Va en contra del plan de Dios lo que ellos creían. Dios dice, no, vamos a extender nuestro mensaje hasta los confines de la tierra. Pero los judíos pensaban que geográficamente la gente tenía que ir a Jerusalén para adorar a Dios en ese templo porque ahí estaba Dios. Y entonces cuando ellos dicen, no, este templo no es el templo, pues a los judíos los estás insultando y estás atacando precisamente la historia, la narrativa que están tratando de convencer a todos que es su visión del éxito que tienen como personas.
esto, si se dan cuenta, es exactamente de lo mismo que acusaron a Jesucristo. Un blasfemo que estaba creando una nueva religión, que estaba poniendo a un nuevo Señor y una nueva historia de salvación. ¿Ok? Entonces ahí termina el capítulo 6, cuando lo llevan ante el concilio. El capítulo 7 empieza con el juicio de Esteban, ¿ok? Y empieza con una sola pregunta. Hechos 7:1 dice: el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Miren, tristemente en la Biblia no podemos escuchar entonación, pero se pueden imaginar, o sea, si fuera película, la música sonaría tan, 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 ¿no? O sea, ¿es esto así? ¿No? Y todo el mundo volteando a ver como diciendo, ¿ah, sí? Tú estás haciendo estas 4 cosas. Miren, no sé qué tipo de películas les gustan, qué tipo de novelas o programas les gusta ver. ¿Saben cuáles son los de mis favoritos? Los programas donde hay dramas en la corte, juicios, en donde abogados inteligentísimos tienen que estar utilizando estrategias para vencerse unos a los otros. No sé si les gustan esas. Si les gustan, esta escena que está en Hechos 7 es una de las mejores escenas, probablemente la mejor escena de un drama en la corte en la historia del mundo, y es una historia real. La defensa de Esteban se va a defender ahorita. Y su defensa, aunque tristemente no la podemos leer toda, es todo el capítulo 7, que tiene 60 versículos, es brillante. O sea, su defensa es algo que es increíblemente brillante, y tristemente Esteban está ante una corte en donde lo último que importa es la justicia. Pero su defensa es brillante. Fíjense, les voy a decir en pocas palabras lo que Esteban va a hacer. Esteban va a tomar, se los va a dar en forma de sermón, como ya saben, lo que hacen ellos. Tienen oportunidad, predican, no igual que Pedro. Entonces les va a predicar un sermón, pero les voy a decir lo que va a hacer. Va a tomar todas las acusaciones que le van a hacer, las va a voltear y les va a demostrar que los que están haciendo eso son ellos. Se va a hacer una demostración brillante a través de la historia de Israel, de cómo ellos, los acusadores, son en realidad los que están blasfemando, los que están atacando a Dios, los que están ignorando a Moisés, ¿verdad? Los que tienen una historia de salvación equivocada. ¿Okay? Entonces le está diciendo, ustedes, esa historia que ustedes quieren predicar, la están viviendo mal. Entonces fíjense cómo lo hace. Empieza desde el principio. Empieza con Abraham, dice. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, Dios lo sacó de su tierra, lo mandó a la tierra prometida. Ahí llegó Abraham. Tuvo a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo a los patriarcas, a los 12 patriarcas. 11 de ellos, ¿verdad?, les da envidia, entonces venden a José. José termina en Egipto. En Egipto sube al poder. Al rato están muriendo de hambre y le van a pedir comida. Se rebela ante ellos, se los trae a vivir a Egipto. Al rato están en el poder en Egipto, en una situación privilegiada, pero muere Jacob. Luego muere José. Empiezan las generaciones a multiplicarse, pero sube al poder un faraón que no sabe nada acerca de José. Entonces esclaviza a la gente de Israel porque se multiplican como conejos, y entonces ya son como 2 millones. Entonces los pone bajo esclavitud, y luego nace Moisés. Moisés vive 40 años en la casa del faraón, luego mata a un egipcio y sale corriendo a Madián. En Madián pasa 40 años, Dios se lo encuentra con un arbusto en llamas, lo manda a liberar a la gente, regresa Moisés. Toda esa historia les cuenta. Dice, ¿se acuerdan de eso? Moisés libera a la gente de Israel, los saca al desierto, y entonces Moisés profetiza a Jesucristo. Dice, Dios va a levantar de entre ustedes a un profeta como yo, escúchenlo. Dice, entonces Moisés se muere, entran a la tierra prometida dirigidos por Josué, se va en la historia hasta llegar a David. Dice, entonces David quiere construir el templo, pero Dios no lo deja, permite a su hijo Salomón construir el templo, y ahí dice, y construye el templo, pero acuérdense lo que dicen los profetas: Dios no vive en casas hechas por manos humanas. ¿Qué les está diciendo? Ese no es el templo. El templo ahora somos nosotros. Ustedes están malentendiendo toda la situación. Entonces fíjense, lo que hizo es contarles la historia de salvación, que todos los profetas apuntan a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Dice, y ustedes cuando vino Cristo lo crucificaron. Entonces esa historia que han estado tratando de vivir la están viviendo mal, y como yo la estoy viviendo bien, el que está bien soy yo, y ustedes están mal. Están viviendo su historia de forma equivocada. Y miren, por favor, no pierdan el punto más importante de lo que está tratando de hacer Esteban. Eso que Esteban le dijo a esos del concilio de Jerusalén, te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Lo que Esteban está diciendo es, la historia que estás viviendo en este momento, la que sea, si no tiene como su centro a Jesucristo,
estás viviendo una historia incompleta, errónea o equivocada. O sea, esos hombres en su legalismo extremo, sin Jesucristo, ¿se acuerdan lo que Jesús le decía a los fariseos? Les decía, ustedes se la pasan estudiando las Escrituras buscando salvación y no se dan cuenta que las Escrituras apuntan hacia mí. En su legalismo extremo, sin Jesús, están viviendo una historia equivocada. Pero en la época en que nosotros vivimos, ¿se dan cuenta con qué facilidad sacamos del centro de nuestra vida a Jesucristo? La mayor parte de nosotros lo sacamos sin darnos cuenta por diferentes razones. Fíjense, en nuestra época la gente puede prosperar. En la época de Cristo había dos clases, los muy ricos y todos los demás que eran pobres y no tenían oportunidad de salir de pobreza. Era rarísimo el que salía de la pobreza. Hoy podemos prosperar y por eso mucha gente en el centro de su vida está la prosperidad. En la época de Cristo la vida era incomodísima. En nuestra época existe la posibilidad de vivir una vida muy cómoda y por eso en el centro de la vida de mucha gente está la comodidad, ¿no? En nuestra época le aplaudimos a la gente que tiene éxito, profesionales, atletas, cantantes, o sea, alabamos el reconocimiento. Y por eso, para mucha gente, el centro de su vida es su imagen, el reconocimiento que le dan los demás, el éxito profesional, el éxito deportivo, lo que sea. Pero tendemos a meter al centro de nuestra vida tantas cosas que hay en nuestra cultura y sin darnos cuenta, sacamos a Jesús. Pero si Jesús no es el centro de tu vida, estás viviendo la historia equivocada. Entonces, dependiendo de en dónde estés en la vida y quién seas, porque digo, cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente. A lo mejor eres hijo de familia, a lo mejor eres padre de familia, a lo mejor eres un ejecutivo que tiene subordinados, a lo mejor eres un subordinado que tiene jefes, a lo mejor eres un empleado que tiene subordinados y jefes, eres amigo. O sea, en donde estés, la pregunta para ti es, ¿cómo es que Jesús moldea esos roles que vives en tu vida? ¿Cómo es el centro de la narrativa? ¿Cómo dirige todo lo que haces en el lugar en donde estés? Fíjense, una de las responsabilidades que tenemos nosotros como hermanos que somos en Cristo es tratar de ayudarnos mutuamente a mantener a Cristo en el centro de nuestra vida. La semana pasada les decía que es importante para cada uno de nosotros tener ciertas relaciones de gente que tenga la autoridad que tú les has dado para hablarte, para confrontarte, para decirte cosas. ¿Por qué? Porque tristemente en nuestra sociedad, fíjense, tenemos un área ciega en donde de pronto estás viviendo una vida en donde el centro no es Cristo y tú no te das cuenta. Es una línea tan delgadita que incluso dentro de la iglesia, mucha gente que trabaja para la iglesia, que sirve a la iglesia y sin darse cuenta de pronto está sirviendo para su gloria y no para la gloria de Dios. Pero sacas del centro de tu vida a Cristo. Entonces, como cristiano, necesitas gente en tu vida que te hable claro y te ayude a ver esa área ciega. Ahora, si tú no eres cristiano y estás sentado aquí en esta sala, para empezar quiero decirte que me da mucho gusto que estés con nosotros. O sea, a lo mejor estás viniendo, estás escuchando, estás medio analizando. Qué bueno que vengas a visitarnos y que escuches todas estas cosas. Pero déjame decirte un par de cosas rápidamente. Fíjate, cuando yo digo que todos los cristianos estamos, o no todos los cristianos, todas las personas estamos buscando una historia que vivir, porque es lo que consideramos el éxito. Fíjate, lo que te estoy diciendo es que todos buscamos algo que nos saque de esa vida rutinaria que empiezas a sentir de repente, que dices, esto está vacío, esto no puede ser todo lo que vine, y empieza a buscar algo más. Eso la Biblia le llama salvación. Encontrar la historia correcta en tu vida te salva de una vida aburrida y le da propósito y sentido a tu vida. Nosotros, los cristianos, creemos que solamente en Jesús hay salvación. O sea, el único que puede completar tu historia verdaderamente y darte plenitud real es Jesucristo. ¿Ok? Y miren, la verdad es que yo creo que la mayor parte de la gente que llega a la iglesia a escuchar estas cosas y que no cree en Cristo, ni siquiera tengo que tratar de convencerlos mucho de estas cosas porque tú de forma intuitiva lo sabes. De hecho, muchas veces la razón por la que andas yendo a iglesias es porque la historia que estás viviendo no te está funcionando. Andas en busca de otra historia porque sigues vacío, no importa cuántos objetivos alcanzas, de todas maneras algo te falta. O sea, algo falta en la historia y lo que yo te estoy tratando de decir es Jesús. Eso es lo que falta en tu historia. Necesitas a Jesucristo para completar tu historia. Y miren, lo que a mí me impactó
cuando yo personalmente estaba en la búsqueda, ¿saben qué fue? Me di cuenta que los verdaderos cristianos con los que yo me crucé en el camino la primera vez eran las personas más felices y plenas que había conocido en mi vida. Y estoy hablando de los verdaderos cristianos. No me refiero a la gente que se siente hiperespiritual y que anda dándole bibliazos a la gente y condenando a los demás y viéndolos hacia abajo y sintiéndose superior. Hablo de la gente que te ama, que te acepta como eres, que te conforta, que te levanta de donde estás y te apunta hacia Cristo. Ese es un buen cristiano. Una persona que está gozosa, o sea, llena del gozo de saber que tiene ese amor, esa comprensión y ese perdón, igual que todos los que se acercan a Él. Entonces, cuando tú encuentras ese Señor, hay la posibilidad de verdadera plenitud. Pero bueno, Esteban se defiende de una manera medio agresiva. Y fíjense cómo se los dice, ¿no? Ustedes son los que destruyen el templo, los que desobedecen la ley, distorsionan a Moisés, mataron a Jesús, no solo blasfemaron contra Dios, asesinaron a su hijo. Fíjense, les dicen en los versículos 51 y 53, dice: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea, fíjense, los judíos, para ellos la circuncisión era la muestra de que eran parte del pueblo de Dios. Dice: incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardan. Dice: ustedes son los que rompen la ley, los que desechan a Dios, los que mataron a su hijo. Y miren, acuérdense de una cosa que les dije hace un par de semanas. Cuando el evangelio te confronta, te está invitando a arrepentirte. O sea, este no es Esteban llenándose el pecho para decirles pecadores. Es Esteban diciéndoles: ustedes conocen la ley, abran los ojos, arrepiéntanse. ¿No se dan cuenta de a quién mataron? Todos están a tiempo, no se han muerto, pero no se arrepienten. Al revés, versículo 51 dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Fíjense cómo hasta este momento están enojados, pero así como que, pero todavía no se avientan a hacer nada, ¿no? Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Miren, esa es la gota que derrama el vaso. Porque aquí Esteban, fíjense, está haciendo dos cosas. En primer lugar, está dándoles una confirmación de que Jesús es quien dijo ser. Dice: lo estoy viendo a la derecha del Padre. Si se acuerdan por ahí de Mateo 26, en el juicio de Jesucristo, llega un momento en que Jesucristo deja de hablar y dice: de ahora en adelante solo me verán a la derecha del Todopoderoso. Y Esteban está diciendo: ahí está, a la diestra del Todopoderoso. Entonces le está diciendo: al que mataron ya está sentado en el poder. Pero fíjense lo otro que les está diciendo. Para empezar, esta es una fuente de confort absoluto para la gente perseguida. Esteban está viendo a Jesucristo a la derecha del Padre, es decir, con la mano del poder, reinando y juzgando todo lo que sucede en el universo. Entonces Esteban está siendo mal juzgado, injustamente juzgado, a punto de ser ejecutado, pero está viendo a Jesucristo que le está diciendo: el que realmente está juzgando todo esto soy yo, no te preocupes, todo está bajo control. Entonces ese es un confort para la gente perseguida y también para la no perseguida, porque si en tu vida en cualquier área hay un tiradero, esto significa que Jesucristo es quien dijo ser y un día va a regresar y va a enderezar todos los tiraderos. Pero ¿saben qué es lo segundo que está haciendo cuando les dice esto? Le está diciendo: el verdadero juez los está viendo. O sea, esta gente en ese momento se sabe juzgada por Jesucristo a quien mataron, y por eso la reacción que tienen. Fíjense cómo continúa, dice: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Se tapan los oídos y empiezan a gritar. ¿No es lo que la gente hace ahora? Les dicen: no, ni me digas, no quiero escuchar eso, no me digas que estoy ¿no? O sea, eso es lo que están haciendo literalmente, ¿no? Con los ojos tapados empiezan a gritar porque no quieren escuchar que están mal, que están siendo juzgados, que mataron al Hijo de Dios.
Y entonces, en lugar de detenerse, analizar y arrepentirse, con los ojos tapados y gritando, lo sacan de empujones. Y miren, esa línea se ve rapidita, ¿no? Comenzaron a apedrearlo. Esa es una escena espantosa, ¿eh? O sea, había una pena de muerte por apedreamiento que era de alguna manera, si se puede decir, más humana porque era organizada. Esta no es una de ellas. Es una turba enardecida que a jalones y empujones salen y empiezan a apedrearlo con la intención de matarlo. Y continúa, dice: y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo se va a convertir en Pablo, que va a ser el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, pero que en ese momento está ahí apoyando el asesinato de Esteban. Dice: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es como la Biblia dice, murió. Miren, después de ese momento, como vamos a ver a partir de la semana que entra, viene un cambio radical en la iglesia, porque va a empezar la expansión de la iglesia hasta los confines de la tierra. Pero vamos a enfocarnos, para terminar, en lo que nos está enseñando, no nada más la vida, sino la muerte de Esteban. Esteban nos está diciendo: señores, señoras, amigos, hermanos en Cristo, solamente hay una historia, un Señor por el que vale la pena vivir y, si es necesario, morir. Y la pregunta para nosotros sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cuál es el Señor de tu vida? ¿Qué historia estás tratando de vivir? ¿Cómo Jesucristo está al centro de esa vida? Y miren, aquí podemos confundirnos muy fácilmente leyendo la historia de Esteban y pensar: oye, San Esteban, ¿no? Por eso los católicos empezaron a santificar a todo el mundo. Pero tienes que darte cuenta que Esteban, con su ejemplo, lo único que nos está enseñando es que él siguió el ejemplo de Jesús. O sea, si estudian la vida de Esteban y la de Jesús, se van a dar cuenta que son súper similares. Al igual que Esteban, Jesucristo tenía un ministerio poderoso que la gente no podía resistir. Al igual que Esteban, tuvieron que traer testigos falsos, levantarle cargos falsos para poder arrestarlo. Al igual que a él, lo sacaron fuera de la ciudad para matarlo con una muerte muchísimo más espantosa que la de Esteban. Al igual que Esteban, en la cruz Jesucristo oró por los que lo estaban crucificando. Pero a diferencia de Esteban, Jesucristo murió en la cruz sustituyéndonos a todos nosotros, incluyendo a Esteban. Jesucristo muere en la cruz para hacerte una invitación a ser parte de su historia, para ser parte de esa historia en donde Él es Dios y Él está rigiendo todo. Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 16. Fíjense cómo Jesucristo nos lo dijo. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Dice: ¿de qué sirve que vivas cualquier historia, piensa en la que sea, tener éxito como profesional, como padre, como atleta, como volverte multimillonario, ser la persona más famosa? Dice: ¿de qué te sirve todo eso si estás perdiendo la vida real que solamente te da Jesucristo? Para esos líderes, fíjense, rechazar a Esteban significó volver a rechazar a Jesucristo. O sea, Jesucristo fue vuelto a ser juzgado en la vida de Esteban. Y la invitación de Esteban para ti, para mí en este momento es: por favor, no vayas a hacer lo mismo que estas personas. No vayas a, sin darte cuenta, rechazar a Jesucristo sustituyéndolo por otro centro que en esta sociedad es tan fácil que muchas veces ni cuenta te das. Bien, para terminar, les voy a pedir que cierren sus ojos. Me he dado cuenta que muchas veces a la gente nos cuesta mucho trabajo saber si realmente Jesús está al centro de nuestra vida o no lo está. Cierra tus ojos y trata de contestarte a ti mismo estas preguntas. Y estas preguntas te van a ayudar a darte cuenta de dónde estás. Dice: muchas veces el Señor de tu vida se revela en los momentos en que conoces a gente nueva. ¿De qué te quieres asegurar que la gente nueva a la que conoces sepa de ti? ¿Cuáles son esas cosas que quieres transmitirles cuando conoces a alguien nuevo?
Muchas veces nuestro Señor se revela en nuestras ansiedades. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuáles son las cosas que te quitan el sueño? Muchas veces nuestro Señor se revela en nuestros momentos tranquilos. Piensa, ¿en qué sueñas cuando estás despierto? Es decir, ¿hacia dónde se va tu mente con toda facilidad? Muchas veces tu Señor se revela en la manera en que quieres venderte a los demás o a ti mismo. ¿Qué es lo que te hace sentir más valioso como persona? O sea, ¿de qué estás más orgulloso en tu vida? Muchas veces nuestro Señor se revela en nuestros miedos. ¿Qué cosas, si las perdieras, sentirías que no vale la pena seguir vivo? Muchas veces se revela en medio de tragedias. ¿A dónde acudes por confort cuando las cosas salen mal o se ponen difíciles? Porque tu Señor es cualquier cosa que tiene tal posición de control en tu vida que te mueve de forma tan fácil que le das tu tiempo, tu atención y tu dinero sin ningún esfuerzo y no tienes ni que pensarlo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por las cosas que la vida y la muerte de Esteban nos enseñan. Yo sé, Señor, que para cada uno de nosotros es difícil muchas veces ser lo suficientemente honestos como para identificar el centro de nuestra vida. Así es de que te vamos a pedir tu ayuda, Padre. Te pedimos que reveles a nuestro corazón las cosas que realmente consideramos valiosas y que sin darnos cuenta ponemos por encima de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a regresarte a ti al centro y que consistentemente tu Santo Espíritu, Señor, sea una luz tan poderosa en nuestra vida que nos esté recordando constantemente lo importante de que tú seas el centro verdadero. Te damos gracias por la vida de la gente que has puesto a nuestro alrededor y que nos ayuda a alinear nuestra vida. Y te pedimos, Señor, si en este momento no las tenemos, de que pongas a gente que nos ame, que te ame a ti por encima de todas las cosas y que nos ame a tal grado, Señor, que estén dispuestos a confrontarnos con la verdad. Señor, no nos dejes perdernos del camino porque queremos darte gloria con cada cosa que hacemos. Te pedimos que transformes nuestro corazón, que nos ayudes a ver al mundo y a la gente a nuestro alrededor y incluso a nosotros mismos, tal y como tú nos ves, Señor, para poderte dar toda la gloria, todo el honor y que tomes tu lugar real en nuestro corazón, que es como Rey de nuestra vida. Te adoramos, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.